tardes y bienvenidos a todos un día más a Un Paso Más Allá. Soy Silvia Cruz y como siempre, antes de irnos con la persona invitada, vamos a hablar un poquito de esta prenda de tejidos Alcalá. Es finita, ideal para este tiempo, tiene un color que grita otoño a los 7 vientos, es ideal. Recordaros que abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces a Tejidos Alcalá para que le echéis un vistazo. Y si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo, poneros en contacto con Katy, que ella os va a resolver todas las dudas que tengáis y os va a ayudar a encontrar la prenda que estáis buscando. Recordaros también que podéis dar like al vídeo si os gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise que Un Paso Más Allá ha colgado un nuevo vídeo. Y ahora sí nos vamos con la persona invitada. Ella tenía muchas cosas que contar y decidió contarla de una manera diferente. ¿Queréis saber de quién se trata y cómo ha contado la historia? Pues venga, no me entretengo más y vamos allá. Hola, muy buenas tardes, Judith. Un placer tenerte aquí en Un Paso Más Allá. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Antes de empezar a hablar de tu obra, Ujú. cuéntanos un poquito cómo te iniciaste en la literatura. Bueno, pues la verdad que desde muy pequeña, sinceramente, cuando era pequeña no me gustaban nada los libros. No me gustaba leer, no me gustaba escribir, pero bueno, desde pequeñita ya era como negada con ellos, ¿no? Y bueno, mi madre insistió en que tenía que leer algo que a mí realmente me gustara. Yo solamente leía lo que era en la escuela que me mandaban por entonces. Bueno, pues mi madre insistió y de estas veces que me puso como tarea leer un libro y lo eligió ella y la verdad que el libro me encantó y desde entonces era Harry Potter y desde entonces, bueno, pues empecé a leer, me encantó, empecé con ese género un poco así de ciencia ficción, de fantasía, de todo eso y bueno, pues a partir de ahí también empecé, digamos, a escribir, a crear yo mis propias historias y desde pequeñita. Ahora mismo tienes un libro en el mercado. Sí. Eh, Digo ahora mismo porque vienen más en camino. ¿Nos puedes hablar un poquito del libro, del género, de cómo te inspiraste para escribir ese libro? Bueno, pues realmente este libro es especial porque, bueno, yo digamos que nunca quería publicar nada de lo que escribía por miedo y tal, pero bueno, en 2019 me pasó algo, bueno, que me marcó, digamos, la vida, ¿no? Que tuve, digamos, un trasplante de riñón, entonces yo decidí que debería de contar un poco la historia, ¿no? De cómo había sido eso, entonces decidí crear esta historia que está basada en hechos reales, pero que a la vez ya no solo hablaba de un trasplante, sino también de una historia de amor romántica, de un viaje que yo hice a Turquía que también me cambió mucho. Entonces, bueno, he mezclado un poquito todo con cosas reales y con cosas también, lógicamente, de ficción. Entonces he creado una historia un poco ahí, marcada por la ficción, pero también por hechos reales. Y ahí fue cuando yo me decidí a publicar este libro. Al ser muy personal, muy tú, contar parte de tu vida, estar basado en hechos reales, ¿tenías miedo a descubrirte demasiado, a que ello implicara unas críticas que te afectaran más de la cuenta porque realmente no era una vida inventada, sino la tuya? Efectivamente, sí, tenía mucho miedo. Entonces, por eso mi idea, para quitar un poquito ese miedo, yo lo que hice fue mezclar también ficción. Y porque realmente la gente no sabe lo que es real en ese libro y lo que no. A ver, lógicamente gente cercana a mí, pues a lo mejor sí puede saber más cosas porque lo ha vivido conmigo, pero luego un público en general, lectores, se pueden imaginar que puede ser y que no es real, pero entonces no pueden saber a ciencia cierta qué es tan real de mí y qué no. Estamos hablando de Deja que las cosas sucedan, por si alguien quiere empezar a buscarlo y comprarlo. Mm, En Deja que las cosas sucedan,
se trata de tu vida, como bien has dicho, tenías tus miedos, pero vamos a hablar a la hora de dar el primer libro o bueno, o antes de que estuviese publicado, la primera persona que lo leyó, fuera de la familia, notó mucho que era muy personal o prácticamente puede pasar desapercibido. La verdad que sí que es cierto que muchas personas, la primera parte, sobre todo del libro, me han comentado muchas lectoras que bueno, que esa parte la sienten mucho, que piensan como que ha pasado de verdad, ¿no? Entonces, claro, lógicamente yo con muchas pues les digo que sí, que realmente sí. Entonces sí que es cierto que al final yo creo que hay ciertas cosas cuando a la hora de escribir, que como las has vivido, digamos que a lo mejor también las transmites al lector de alguna manera, ¿no? Entonces muchas personas se dan cuenta de que realmente eso es real, ¿no? Que se ha vivido. Pero hay otras personas que no se dan cuenta, no saben. Entonces me preguntan, no estoy segura si esto es real, no es real. Tengo impresiones de todas. Hay gente que sí, gente que no, es un poco complicado. Vamos a irnos al momento en que tú tenías el libro escrito y decidiste que ese libro sí querías que llegase al resto del mundo y querías que las personas lo leyéramos. ¿Cómo fue el proceso de tener tu libro en papel normal, llevarlo, bueno, antes de llevarlo, encontrar un editor, una publicación, pues no sé, un encuadernamiento, lo que es todo el proceso de que el libro salga a la venta? Bueno, realmente fue complicado porque yo una vez que lo tenía escrito, sí que lo leyó una amiga y bueno, un par de personas ahí cercanas antes de que yo lo publicara. No quería publicar, o sea, después de escrito ya decía que no lo publicaba, que no. Finalmente me convencieron y fue un proceso complicado porque yo para mí el tema de la literatura en sí, todo esto de publicar un libro y tal, para mí era nuevo. Yo sí he leído mucho, he escrito, pero nunca me había atrevido a meterme en este mundillo que la verdad que es una aventura total. Y bueno, pues totalmente que al final me convencieron y empecé a indagar un poquito y bueno, pues decidí autopublicarlo porque sabía que si me ponía a pensar o a mandarlo en plan a algún concurso o cualquier otra historia, al final me terminaría arrepintiendo y era el momento de sí o sí, lo hace ya o no lo voy a hacer. Entonces, pues me decidí por una editorial de autopublicación y desde ahí me asesoraron un poquito todo el proceso. Pero para mí ha sido un proceso de aprendizaje porque, bueno, pues todo lo que me decía, luego no tenía nadie cercano que hubiera estado en este mundillo, entonces poco a poco me fui haciendo un hueco y mi intención era publicarlo para que lo leyera solamente la familia o amigos cercanos, pero luego mi sorpresa de que el libro tuvo más aceptación de la que yo me esperaba, pues mis amigos se encargaron mucho de hacer esa promoción, ¿no? Digamos, de unos a otros y bueno, pues este libro me ha traído muchas cosas buenas porque al final he ido conociendo autores, he conocido un montón de gente que me ha ayudado en este proceso y bueno, pues poquito a poco el libro al final lo ha leído bastante gente que no me esperaba y bueno, pues espero que siga siendo así. Te costó trabajo encontrar la editorial. Pero ¿tú crees que la editorial debería de ayudar un poquito más al escritor en tanto en cuanto ellos se dedican a informarte y ya está? ¿Pero crees que os deberían de dar más facilidades para que vosotros podáis tener lo que es publicar más al alcance de la mano? Yo creo que sí, porque, a ver, realmente muchas editoriales simplemente quieren publicar libros, vender y ya está, ¿no? Pero creo que falta algunas veces un poquito de información, sobre todo a la hora de promocionar el libro. Si tú no promocionas el libro no se vende. La gente no sabe que existe ese libro, sobre todo con autores nobles, porque un autor que es conocido no tiene ese problema. Todo el mundo lo conoce y, bueno, pues al final venden, ¿no? Pero una persona que se mete en este mundillo, al final lo que le interesa es que la gente le lea.
de alguna manera. Incluso, por ejemplo, para mí Amazon en este sentido da muchas más posibilidades que a lo mejor una editorial, autopublicación. Creo que falta un poco de asesoramiento en ese sentido, sobre todo a la hora de vender. Yo, por ejemplo, en mi caso ha sido lo que más lo he notado porque yo no sé vender, no soy, no sé promocionar, ¿no? Es como que, bueno, he tenido gente que sí que lo ha hecho por mí, pero yo realmente yo sé escribir, pero luego no, a mí no me pongas a vender porque, vamos, no, no me sale, ¿no? En plan de, venga, tienes que comprar el libro, tal, no. Creo que eso hay personas que se dedican a eso realmente. En este caso, las editoriales, por ejemplo, de autopublicación, sí, te dan el lanzamiento a lo mejor un mes, pero tampoco se dedican mucho ni se meten con tu obra en plan a ponerla un poquito a la vista de la gente, no. Simplemente te ponen ahí en redes sociales una publicación y poco más. No se dedican a eso. Les da igual si vendes, no vendes, llegas o no llegas a la gente. Entonces creo que en ese sentido creo que falta un poquito de asesoramiento y que te digan realmente lo que van a hacer, porque te lo venden muy bien, pero luego pues realmente el autor es el que tiene que hacer todo. Es decir, que tú, aparte de el sacrificio de autopublicar tu libro, supongo, bueno, supongo no, sé porque lo has dicho, has buscado ayuda externa para promocionar el libro. ¿Cuán importante ha sido la parte de la promoción? Pues yo creo que realmente es la más importante, porque si tú quieres que la gente te lea, te tienes que promocionar de alguna manera. Yo en mi caso he tenido suerte porque, bueno, pues conocí a un escritor que también había autopublicado con la misma editorial y la verdad que me ayudó un montón, es Ian Lorenz. Y luego, pues gracias a él también conocí a Esther, que ahora es mi promotora y es la que me ha ayudado, digamos, a promocionar este libro. Eh, y si no es por ella, realmente, pues hay muchos lectores no habría llegado. Digamos que desde que la tengo a ella en mi vida, pues se ha notado un montón pues las lecturas, ¿no? De personas que te han leído el libro mucho después, aunque ya lleve publicado un año. Realmente, aunque el libro lleve publicado tiempo, si la gente no lo conoce, para ellos es como nuevo. Entonces realmente ha llegado a las personas cuando ha habido una promoción real del libro. Sé que estás escribiendo un segundo libro. No nos vamos a meter en ese jardín porque todavía, ahora mismo hay que hablar del que ya está a la venta, del que todo el mundo puede comprar. Deja que las cosas sucedan, es el libro. Mm, ¿Tienes pensado, ahora que ya sabes de qué se trata, olvidarte de editoriales, olvidarte de todo, irte directamente a la autopublicación y continuar con esta empresa, con Esther, para seguir promocionando? Sí, bueno, ahora me ha cambiado mucho la manera, ¿no? De pensar y de publicar. Y bueno, de hecho ya estoy con el equipo de Esther, me están corrigiendo la novela, se están encargando también de hacer portada. Vamos, digamos que el siguiente libro que voy a publicar pues ya va de la mano de Promociones Esther y muy contenta de ello. Y de hecho lo voy a dejar todo prácticamente en sus manos y sí, me quiero olvidar un poquito a lo mejor de estas editoriales que te ayudan realmente poco en este sentido, ¿no? Entonces me voy a adentrar en otro mundo distinto, también de autopublicar, pero distinto al que ya conozco, que creo que me va a funcionar mejor. Después de casi 2 libros en el mercado, porque el segundo ya está ahí, ¿tienes intención de seguir escribiendo? Sí, tengo intención. Bueno, de hecho, no sé si puedo ser soñadora o no lo sé, pero estoy terminando el segundo y ya estoy pensando en el tercero. Entonces es como, de hecho, hablo así con amigos, me preguntan qué tal y me dicen, pero madre mía, si todavía no has publicado el segundo y estás pensando en la historia del tercero. No sé, me salen solas las ideas, las voy apuntando y sí, tengo intención de seguir. De hecho, del primero al segundo son dos géneros distintos. El tercero sí que volveré otra vez al género principal. ¿Qué género es el que más te gusta escribir o el que menos te cuesta y por eso es el que escoges? Bueno, ahí el que más me gusta es el policíaco, el género policíaco, el misterio, en plan, ese me encanta, siempre me ha gustado mucho, por eso el segundo libro va de este género.
pero el que me resulta más fácil de escribir para mí es el romántico. Entonces, ahí tengo pues eso, el que más me gusta es el policíaco, pero me resulta más fácil escribir el romántico. Cuando lanzaste el libro, supongo que tuviste presentaciones y, bueno, pues actos varios. ¿El primer acto que tuviste para el lanzamiento del libro fue lo que esperabas? ¿Fue más de lo que esperabas? ¿O fue un caos porque no sabías cómo hacerlo? Bueno, la verdad que fue un poco caos porque también nos pilló un poco, digamos, en esa pandemia y que había muchas restricciones, no se podía hacer muchas cosas. De hecho, ya después de que pasó eso, me ofrecieron hacer una presentación y demás. Y bueno, fui yo como invitada a una presentación de otra autora. Allí me dijeron que querían presentar mi libro y demás. Y me entró tal miedo de hacer una presentación delante de la gente, a hablar y tal, que dije sí, 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 porque me dejaran tranquila en ese momento, pero luego me eché atrás y no quería hacer esa presentación. Dije, sí, pues ya el libro ya lleva publicado un tiempo, ¿para qué hacer una presentación en un sitio, digamos, con personas? Porque a lo mejor, digamos que yo eh, online sí que hice, pero me siento como más cómoda, ¿no? Pero yo ponerme en un escenario y ver ahí, no sé, las personas que tengan que ir, me daba un poco de pánico, ¿no? Entonces, digamos que me eché para atrás y bueno, pues he hecho cositas, pero yo creo que no las que debería. Pasado el tiempo, ¿te ves en un escenario hablando de tu libro? Sinceramente, no. De este libro ya no me veo hablando, creo que ya es demasiado tarde, ¿no? Para hacer eso, pero sí que intentaré que con el segundo sea distinto y llevarlo de otra manera mejor e intentar aguantar un poquito ese miedo, ¿no? Ese miedo escénico, llámalo X, intentar hacer esa presentación que con el primero tenía tan preparada y no la llegué a hacer. Hemos hablado un poco sobre ti, sobre el proceso del libro, que, por cierto, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir ese primer libro? Pues la verdad que el primer libro lo escribí en poquito tiempo, porque como había cositas que pues realmente ya las había vivido, pues me resultó muy fácil, ¿no? O para mí me resulta más fácil hacerlo así. Y creo que fueron unos 4 meses o así nomás. Luego estuvo más tiempo hasta que se publicó y tal, pero lo que fue el proceso de escritura en 4 meses lo tenía escrito. Me parece muy poco tiempo, a pesar de que sea algo que te ha pasado y cómo te ha pasado, lo conoces y sabes lo que quieres plasmar. A veces encontrar las palabras, porque ¿cuántas veces no te han hecho una pregunta de, no sé, ¿a qué huele una colonia? Y te atascas porque sabes a lo que huele, pero ¿cómo explico a lo que huele, no? Pues supongo que lo de escribir es igual. O sea, yo sé lo que he vivido, sé lo que he sentido, sé el miedo que he pasado o el no miedo que he pasado, sé lo divertido que ha sido, pero ahora plásmalo. O sea, que me parece a mí que 4 meses realmente, aunque se trate de tu vida, es muy poco tiempo. O sea, ahí hay mucha pasión y mucho, quiero que esto sea así. Hasta que no lo has conseguido, supongo que no ha sido cuando lo has lanzado. ¿Qué fue lo que más te costó plasmar en el libro? Bueno, pues ha habido varias cosas que han costado mucho, pero creo que sobre todo la parte que lleva Mía Real es lo que más me ha costado plasmar. Digamos que la ficción la veo más fácil en el sentido de sentimientos, ¿no? Porque, bueno, pues te imaginas y lo pones, ¿no? De alguna manera lo escribes. Pero cuando te pasa a ti, algunas veces te sientes como que te estás dejando ser muy vulnerable, ¿no? Al resto de la gente al transmitir esos sentimientos que tú sentiste en ciertos momentos. Entonces eso ha sido un poco lo más complicado, pero finalmente pues he decidido que si no lo escribía como lo sentí no tendría sentido el libro y que yo quería que el lector al final también lo sintiera. Sí que es cierto que yo lo puedo plasmar de una manera, pero a lo mejor no llega como yo quiero o cada lector lo interpreta de una manera, pero la idea es que intente llegar lo más profundo que se pueda. Cuando empezaste a recibir las críticas,
no críticas porque sean malas, sino los comentarios, eh, ¿empezaste a respirar? ¿Se te fue quitando el miedo? Un poco sí, porque yo me esperaba, no sé, o será que yo soy negativa de serie, pero me esperaba críticas un poco, de decir, madre mía, pues a lo mejor más peores, ¿no? De las que he tenido, aunque siempre las críticas nunca me las tomo a mal. Digamos que creo que hay opiniones y a gustos los colores, habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, y creo que de las críticas y críticas constructivas y opiniones se puede aprender mucho, porque bueno, pues a lo mejor algo que yo pienso que está perfecto, pues a lo mejor alguien me dice que pues a lo mejor lo habría cambiado y habría puesto otra cosa o y siempre de cada crítica y cada opinión que me ha puesto cualquier lector o lectora, me ha gustado aprender algo. La verdad es que cuando las críticas hechas del, del saber hacer, o sea, sin insultar, sin faltar el respeto, sin descalificar, es lo que tú dices, se aprende y mucho. ¿Te ha servido ese aprendizaje para este segundo libro? Sí, me ha servido bastante. Pues a lo mejor en cositas que en el primero pues estaba pobre, pues a lo mejor he intentado que en el segundo no sea así. Sí que es cierto que como al ser dos géneros totalmente distintos, pues hay muchas opiniones que a lo mejor no me sirven en este sentido para este tema, pero sí que me servirán en un futuro para pues, próximos libros. Pero al ser géneros distintos es como que me vuelvo a sentir nueva en este sentido, ¿no? Porque cuando yo escriba otro libro de romántica, digamos que ya llevo la experiencia del primero, pero para mí ahora es el primero en tema policíaco, entonces es como, de nuevo otra vez, quiero saber qué opina la gente cuando lo publique. ¿Tienes más miedo en este género que en el anterior? Sí, en este género sí, porque digamos que en este género yo soy muy perfeccionista porque me gusta mucho. Entonces yo en todos los libros que he leído siempre me gusta que vaya todo muy bien estructurado, que tú si echas la vista atrás en el libro digas, ay, pues es verdad, salió esto en tal capítulo y por eso pasa esto ahora. Entonces me gusta todo que vaya muy bien organizado y por eso digamos que tengo más miedo porque además estoy tardando muchísimo más en escribirlo que lógicamente en el primero, pero porque los repasos siempre estoy, escribo algo y vuelvo a repasar porque no quiero que se me escape nada. ¿Tienes a alguien que, o sea, por ejemplo, cuando tú, a ver, no, voy a cambiar la pregunta. ¿Te has inspirado en alguna persona? ¿Te ha servido alguna persona de inspiración para guiarte tú a ti misma en tus libros? Sí, realmente sí. Bueno, de hecho eso es algo que siempre me pasa. Es decir, yo todos los libros, incluso las próximas historias o todo lo que escribo, siempre va basado en alguien real o algo. O algo que ha pasado y me ha dado esa idea, o normalmente todos los personajes que aparecen en mis libros siempre es cualquier persona que haya aparecido de alguna u otra manera en mi vida y me baso en esa persona. Entonces, sí, sí que me han dado la idea en ese sentido. Entonces, pues eso, es como todos los personajes que aparecen son reales, pues me salen las ideas de esas personas que veo, digamos, de alguna manera en mi vida. Cuando tú decidiste escribir el libro basado en ti, aunque haya parte de ficción, ¿se lo comentaste a familiares, amigos, personas cercanas a ti? Sí, sí lo comenté más bien a mis amigas, más que a la familia. La familia, digamos que fue un poco más sorpresa, pero sí que me apoyé mucho, sobre todo en mis amigas, muchas de las que salen también en ese libro, que digamos que pedí cierto permiso, ¿no? Para poner ciertas historias o ciertas cosas, ya que de alguna manera salen. Y bueno, pues todas me animaron y me dijeron que sí, que adelante con esa idea. Y pues me apoyaron durante todo el proceso, en especialmente una de ellas que según iba escribiendo le iba enviando lo que escribía y me iba dando su opinión. ¿Y tu familia, cuando le dijiste, ¡tachán! Mira lo que tengo, ¿cómo reaccionó? Pues no se lo esperaban porque, bueno, siempre sabían que me gustaba escribir, pero sabían que era muy para mí, no algo muy personal. Entonces cuando de repente llegué y dije que iba a publicar un libro,
se quedaron como que me miraban raro y me decían, vale, lo que tú quieras. Se sorprendieron, ¿no? Digamos que fue un poco sorpresa porque saben un poco cómo soy, el miedo que tengo. Pues claro, sabía lo que conllevaba publicar un libro, conlleva, digamos, verte al mundo y abrirte un poco. Entonces, bueno, me apoyaron. Directamente se quedaron sorprendidos, pero a la vez me apoyaron con mi idea. Esos relatos que tienes ahí guardados en un cajón de cuando eras peque y escribías, ¿te has planteado reunirlos o ampliarlos y convertirlos en libro? Sí que una historia bueno, que a mí se me vino a la cabeza cuando era niña y, bueno, niña, ya más bien adolescente, pero iba escribiendo cositas y tal. Algún día sí que me gustaría darle forma a esa historia y llegar a publicar ese libro que sería como fantasía y así más. Entonces sí que algún día lo quiero hacer. El resto de cositas, digamos que son algo, a lo mejor cosas más personales. Sí que tengo algún cuento por ahí, pero no lo he pensado de volver a, no sé, de publicar esas cosas. Quién sabe si algún día lo hago. Una de las historias sí, el resto no lo he pensado. Bueno, hay una que cabe la posibilidad. En una ocasión me dijeron que los cuentos, cuando eres relativamente pequeño y tú lo escribes, es tan fresca, es tan inocente tu mirada, que cuando los lees de mayor, tú mismo te sorprendes de lo que habías escrito, porque está esa frescura, esa ingenuidad, esa imaginación, que cuando eres adulto y ves la realidad, pues ¡pum!, te das contra un muro y dices tú, madre mía, de lo que yo pensaba a lo que es. Entonces, ciertamente, es interesante. Eso sí, tendrías que retrotraerte a aquella niña que escribió aquella historia, con que realmente es un reto, con que si lo haces, pues sería uno de los libros que a mí me encantaría leer porque tiene que ser increíble, tiene que ser impresionante. Yo lo veo como un reto, por eso digamos que lo tengo un poquito ahí aparcado, tengo otras ideas que quiero hacer primero, pero porque esa digamos que de alguna manera es como tú dices, es un reto. Hay que volver a un sitio donde era todo felicidad y todo era bonito y es complicado ya cuando tienes una edad, pero sí que es cierto que ahí lo tengo y bueno, quién sabe si algún día me animo con ese reto. Cuando, yo no sé si donde tú vives hacéis ferias del libro, que supongo que sí porque se hace prácticamente en toda España. Cuando llega el momento de feria del libro, ¿continúas acudiendo a las ferias del libro para seguir publicitando tu libro? Pues por aquí sí que se hacen ferias del libro, pero digamos que ahí vuelvo al tema de me meto en una feria del libro donde la gente se acerca a ti, te habla, en fin. Siempre le tengo miedo a todo tipo de eventos donde digamos que haya un trato directo, ¿no? Con personas. Y como te digo, también me ha pillado en pandemia y ha habido poquitas cosas que se hayan podido hacer en este sentido, pero sí que me gusta. La Feria del Libro creo que es una oportunidad para tanto para el escritor, el autor de la obra, o para los lectores, porque al final te das a conocer y no solo porque te deja conocer, sino que también conoces a otros escritores que te pueden aportar un montón de cosas. Entonces yo siempre me ha gustado mucho el tema de la Feria del Libro. De todo el libro que has escrito, ¿cuál sería tu parte favorita y la parte que no te guste, pero sí que a día de hoy, si pudieras eliminar, eliminarías? Bueno, mi parte favorita, bueno, complicado, ¿no? Porque hay muchas. Entonces, pero creo que digamos que durante todo el proceso del libro, mis partes favoritas son los momentos en los que digamos que suceden con los amigos, ¿no? Con la protagonista cuando está envuelta en esas peripecias que pasa con sus amigos. Entonces, para mí son divertidas. Digamos que la mayoría las he vivido, entonces es como recordar otra vez esas cosas, ¿no? Que hacíamos o las locuras, ¿no? Que hacemos durante muchas veces en nuestras vidas. Entonces, esa es mi parte favorita porque me lo pasaba bien.
Entonces es lo que más me gusta del libro, ¿no? Digamos, esas cositas que estás escribiendo y tú sola te das cuenta que estás riendo y no sabes ni por qué, ¿no? Y es porque te estás recordando a esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que más me gusta. Y si tuviera que eliminar algo, pues creo que a día de hoy me he leído el libro después, porque siempre es bueno leer después de un tiempo lo que has escrito, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas que cambiaría, pero realmente creo que los escritores en sí hacen una obra y la terminas y vuelves a leer y ya te parece toda una mierda, hablando, hablando claro. Y es como, pues, vaya tontería escrito. Entonces estamos siempre en continua batalla con nosotros mismos porque es como, esto lo cambio, esto no sé qué. Entonces creo que nunca vamos a estar contentos del todo con lo que llegamos a escribir porque siempre es como que queremos mejorar y no sabemos cómo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hoy pienso que está mal, mañana pienso que está bien y una cosa que pienso hoy que está bien, mañana pienso que la cambiaría. Entonces, creo que así lo hice y así se debe de quedar, sin cambiar absolutamente nada. Está bien no arrepentirse de las cosas, porque cuando lo escribiste es porque te gustaba. Déjalo así. Exacto, Porque además es que es así. Es como cuando te mandan una redacción en el cole y no paras de cambiarla, porque siempre ves exacto. otras cosas. Déjala. Como te hayas salido, te has salido, porque Mm. es como la primera impresión es la que cuenta. Esto es lo que quería decir y lo he dicho, pues ya está. Hombre, siempre puedes a lo mejor utilizar otra palabra, pero cuando tú quieres Sí, decir algo y lo has dicho, ya está, ya lo has dicho, ya a otra página. exactamente. Con todas las cosas que nos has dicho, muchas de ellas, bueno, todas muy interesantes porque es saber mucho de ti, pero sabemos poco de tu libro. Entonces, ¿podrías abrirnos apetito y si tienes el libro cerca, leernos un pequeño fragmento de tu libro? Bueno, pues a ver si el libro lo tengo por aquí. Aquí lo tengo, si se ve bien. Y bueno, pues sí, podría contaros un poquito de qué va el libro. Y bueno, pues no sé si leeros algún fragmento, ¿no? O qué, porque tampoco quiero destripar mucho, ¿no? Del libro. Siempre, de hecho, los lectores muchas veces se enfadan si les dices algo porque dicen que eso haces spoiler, ¿no? Entonces, bueno, el libro, digamos que, bueno, como ya he comentado antes, va de una historia un poco de superación también, porque sí que es cierto que ha habido, sobre todo una lectora me ha dicho que para ella le ha ayudado mucho, que es como autoayuda también, que incluso le pondría ese género también, ¿no? De autoayuda, aparte de comedia romántica, como yo lo tengo puesto. Entonces, digamos que, bueno, pues es una chica que, digamos que tiene una enfermedad renal y tiene que enfrentarse a un trasplante. Y digamos que es una historia también que va basada mucho en la amistad, ¿no? En los amigos, en ese amor platónico que todo el mundo tiene alguna vez en su vida, ¿no? Y que las cosas muchas veces no hay que pensarlas y hay que dejar un poquito que la vida vaya fluyendo sola y dejar que las cosas sucedan, como bien dice el título. Entonces, un viaje que les cambia la vida a ella digamos, a sus amigos, ¿no? Un viaje después de una tragedia que también hay, no solo el libro es cosas bonitas, también tiene su parte de, digamos, de dolor o de, llámalo X, bueno, pasar una serie de circunstancias que obligan a ella y a sus amigos a hacer un viaje, ¿no? En ese viaje donde conoce al chico en cuestión, que es famoso además, y bueno, pues a partir de ahí ya no destripo mucho más porque si no, destriparía el libro, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus puntos de humor, también por eso está basado en comedia, es romántico, pero también tiene esa parte, digamos, de que a muchas personas, a muchas lectoras les gusta que es de autoayuda y ya no solo se centra en la protagonista, me gusta centrarme en cada uno de los personajes que aparecen en el libro, cada uno tiene su propia historia, que a la vez están todas unidas, pero cada uno tiene una historia, una pequeña historia dentro del libro. Entonces no dejo a ninguno de los protagonistas fuera porque para mí todos son importantes, no solamente centrarme en los principales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo me has pillado un poco así, descolocada, porque no sé qué parte del libro leer, la verdad. Entonces, bueno, pues Página 87, línea venga, 16 a veremos a ver cómo leo. a la Ahora hay aquí 21, alguna 5 cena de estas un líneas. poquito.
Vale, página 87, línea. De la 16 a la 21. Vale. Bueno, además esto no es ni de la protagonista, es de una de las de los personajes. Bueno, yo lo leo aquí que salga. A ver, espérate, porque además creo que no, que esto lo dice la protagonista. Sí, lo dice la protagonista. Bueno, comienzo a leer. Alison se quedó a comer. Estaba mucho más tranquila desde que nos había contado toda la verdad. Diego la puso al tanto de sus planes en Turquía y le ofreció venir con nosotros, algo que yo todavía no había decidido, pero a lo que él daba por hecho de que diría que sí. Yo, a Turquía, grabando con mi amor platónico, estamos locos. Solo de pensarlo me daban taquicardias. Estaba muy bien así. Lo veía en la tele, me alegraba la vista y listo. Pero no, tenían que venir a hurgar en la herida. Verlo a la distancia y saber que no podía ser no me hacía daño, pero tenerlo cerca y verlo con mis propios ojos no lo llevaría nada bien. No podía estar enamorada de alguien que no conocía. Era solamente atracción física. ¿Quién no la tendría con ese hombre? Me quedaba la esperanza de que al conocerlo se borraran todos esos sentimientos, porque podría ser de otra manera, no como yo me imaginaba. Ahí lo Me dejo. gusta, me gusta mucho. Son 5 líneas, pero me gusta mucho porque es muy real. Es Sí, lo que tú porque bueno, dices, es sí, muy real. es algo que bueno, pues que ella piensa y todo lo que piensa lo va diciendo. De hecho, es una protagonista que dice las cosas tal cual las piensa muchas veces. O lo habla en voz alta sin darse cuenta, pero sí. Que es lo mismo. Que es lo mismo, sí, que muchas veces dice algo y se arrepiente después y dice, vaya, lo he dicho en voz alta. ¿Cuál de los personajes es al que más cariño le tienes, el que más te gusta? Bueno, esto siempre, siempre lo diré y creo que es una opinión que tengo yo y todos los lectores, o la gran mayoría, creo que es Diego. Diego es el amigo del hermano de la protagonista, que también es como otro hermano para ella. Y digamos que Diego es mi personaje favorito, de hecho en la vida real existe y le tengo mucho cariño también. Entonces, Diego es muy auténtico, es un personaje a lo que le puedes coger mucho cariño y quererlo mucho, o hay personas que todo lo contrario, que lo puedes odiar por su manera de ser, ¿no? Entonces, Diego es un personaje muy directo, dice las cosas tal cual las piensa de una manera un tanto peculiar, digamos, no tiene filtros, ¿no? Entonces, digamos que es un personaje que te puedes divertir mucho con él si pillas un poco su toque de humor o no, o todo lo contrario, pero creo que aporta mucho a la historia. Cuando decides escribir, bueno, escribir no, primero idear los personajes, ¿los estás viendo, te los estás imaginando en persona? Bueno, a ver, que sabemos que es un personaje, pero ¿lo estás visualizando? Sí, digamos que cuando yo escribo, visualizo en cada momento las escenas en mi cabeza, visualizo el ambiente y también a esa persona en cuestión, ¿no? Yo le pongo cara, ojo, le pongo todo. Entonces, si estoy escribiendo una escena, no lo sé, digamos, divertida, yo me estoy en ese ambiente divertido también. Me imagino a las personas a lo mejor riendo o haciendo X gestos que yo luego los voy escribiendo en el libro. Me gusta imaginármelo como si estuviera viviendo la historia realmente. Es como si mi mente, digamos, que desconecta de la realidad y se mete en ese libro como si realmente lo viviera. El libro tiene que ser impresionante, porque yo cuando leo, realmente me meto dentro del libro. Y cuando un escritor está describiendo, no sé, un paisaje, una comida, un olor, yo lo huelo, yo lo veo, Hmm. ¿sabes? Entonces, si te has basado en todo eso, y eso lo has transmitido en el libro, tiene que ser espectacular leerse ese libro porque es que te va a transportar. Porque es el trocito que tú has leído y es muy real. ¿Quién no ha pensado alguna vez esto que tú ves a una persona pasar y solo el tono de voz te llama la atención y dices tú, uy, qué interesante? Pero después conoces a la persona y dices tú, madre mía, ¿qué tiene Sí, que ver la bueno, persona con el tono de voz? digamos que es curioso porque es como cuando vas en el metro de Madrid, ¿no? Y te sientas en el metro y te paras un momento a mirar a la gente que tienes alrededor, a observar un poquito.
yo veo personas, pero veo personas y mi mente, digamos, que se imagina la historia de esa persona, ¿no? A lo mejor por las expresiones o por algo que haga. Entonces me imagino cómo sería. Yo siempre pienso cómo será su vida o qué le pasará, ¿no? Entonces eso es lo que me lleva luego a escribir ciertas cosas, porque yo puedo, digamos, ver por fuera, pero yo tengo que transmitir también lo que siente cada persona por dentro, ¿no? Y siempre preguntarme la pregunta, ¿y si pasara esto? ¿Qué pasaría? Entonces ahí es donde comienza todo, ¿no? Donde con esa pregunta, ¿y si? Y ahí empiezas a escribir. Hay gente que odia los easy, pero yo es que los adoro, porque te da un abanico tan amplio de posibilidades. Yo los easy los adoro. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, que sé que te ha costado. Sé que te ha costado leer ese poquito, pero mira, ya, así vas entrenando y cuando saques el segundo libro, pues ala, Venga, me haces lanzo con las todo. presentaciones y puedes leer y todo, puedes hacerlo todo. Si quieres contarnos algo más que yo no te haya preguntado y tú quieras contarlo, adelante. Bueno, realmente del libro y de todo un poco, creo que ya hemos hablado en general. Yo simplemente siempre me gusta al final porque para mí es importante, de hecho para mí es la parte más importante de un libro o de un proceso de cualquier escritor es los agradecimientos, ¿no? Que hay gente que no se los toma en serio, pero yo para mí es importante porque creo que sí, el escritor al final se inventa la historia, lo escribe, pero creo que no solo es el escritor, hay mucha gente siempre implicada para que ese escritor sea leído y todo salga adelante, tanto desde los correctores, un lector cero, desde los que te promocionan la obra, las personas que te aguantan cuando estás escribiendo, el mal humor de madre mía, hoy estoy bloqueada, no puedo escribir nada y qué asco de novela, o los días que estás que feliz, que hoy he escrito tantos capítulos, todas esas personas que al final están cerca o otros que están lejos pero a la vez también están ahí contigo, creo que hay que agradecer a cada uno de ellos y sobre todo a los lectores, porque los lectores para mí son lo más importante. Sin ellos no habría escritores tampoco y esto no tendría sentido. Entonces, a todas esas personas que siempre te dan una oportunidad, a pesar de que sea la primera novela o que no seas muy conocida, siempre te apoyan, ¿no? Y te siguen ahí. Entonces, quiero dar las gracias a todos ellos y en especial a Esther, a Promociones Esther, porque la verdad que ella me ha abierto un mundo y sin ella, la verdad que no sé dónde estaría. Entonces le quiero agradecer especialmente a ella. Pues dicho queda, cada uno que recoja su granito de arena. Muchas gracias, como te he dicho, por estar aquí. Espero que podamos tener la oportunidad de hablar de ese segundo libro, que ya le queda poquito, y de un tercero, y de un cuarto, y de muchos éxitos, porque la verdad es que los escritores trabajáis mucho, sacrificáis mucho, os jugáis vuestro dinero al autopublicarlo y creo que está poco valorado. Entonces, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Chao. Adiós. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de ese pequeño fragmento al azar que nos ha leído Judith y que así os animéis a comprar su libro. Os recuerdo que abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces de interés por si queréis conocer un poco más a Judith, por si queréis ver dónde venden el libro para que podáis acceder fácilmente y comprarlo, y sobre todo acordaros de dejar un comentario cuando compréis el libro, que eso siempre se agradece. Igual que yo os agradezco infinitamente cuando le dais like al vídeo, suscribiros al canal, que es gratis, y sobre todo y muy importante, darle a la campanita para que YouTube sepa que no os queréis perder ningún programa de Un Paso Más Allá. Mientras tanto, yo me despido, nos vemos en la próxima entrevista. ¡Chao!